Miren que dentro de estas dificultades que estamos viviendo nos ha dado la oportunidad de no detenernos en su trabajo, de no detenernos en el crecimiento espiritual, porque sabemos que Dios agrada y dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, ¿verdad? Y la fe entra por el oír, y eso es lo que estamos haciendo, hermanas. Sí, ha pasado un año, un poquito más de un año que estamos nosotras encerradas en nuestras casas y no tenemos la libertad de poder abrazarnos, de poder decirnos cuánto nos queremos, pero tenemos la oportunidad de poder vernos y haber conocido a tantas hermanas de diferentes lugares. De verdad que yo me gozo cada vez que me reúno con mis hermanas, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios o de exponer la palabra de Dios. Bien, bueno, la invitación nació así de rápido la semana pasada. Estábamos escuchando la historia de Lea. Hermanita Sarita, antes que empiece, hazme por favor coadministradora para poder compartir, ¿ya? Gracias. Bien, vamos a continuar entonces, mis queridas hermanas, con la serie Mujeres de la Biblia. Y este personaje de quien vamos a hablar el día de hoy es un personaje de realmente quien poco se habla en la Biblia. Se habla muy poco, pero de quien podemos aprender mucho, o quizás poco, no lo sé. Y vamos a ver cómo cada una de nosotras nos vamos a ver identificar, porque estoy muy segura, hermanas, que hay detalles que de repente se nos escaparon. Porque yo siempre escuchaba a Raquel, Lea, como quién te gustaría ser, y siempre decimos Raquel, Raquel, y Raquel era quien de alguna manera venía a nuestra mente como el ejemplo, como la mujer ejemplar, como la mujer delicada, corderito de Dios, oveja de Dios, ¿verdad? Y de Lea muy poco sabemos. Vamos a ir con este personaje que tuvo un estilo de vida bastante complejo. En principio yo la había denominado casada con un hombre que no la amaba. Fue el título que yo le puse al inicio, pero luego fui estudiando, leyendo y cambié eso por la esposa menospreciada. Hoy vamos a estudiar a Lea, un personaje, como les mencionaba, de quien se habla poco, pero no porque sea menos importante, de ninguna manera, porque si Dios quiso que la historia de Lea esté en la Biblia era porque nos quería enseñar algo, ¿verdad? Y cuando Dios inspiró a Moisés para dar detalles en esta historia, es porque detrás de esta historia de amor y de desamor al mismo tiempo, hay mucho, mucho que aprender. No podemos hablar de Lea, mis queridas hermanas, si no hablamos de Raquel, porque la vida de Lea estuvo muy ligada a su hermana Raquel, ¿verdad? Y no solo a su hermana Raquel, sino a la de su padre, Labán, y también, vamos a ver, vamos a irnos por ahí a la primera, a la de Jacob, ¿verdad? Sabemos que Jacob es el que inicia toda esta historia de amor y al mismo tiempo de desamor. Entonces vamos a empezar esto, mis queridas hermanas, con algunos detalles. Vamos a conocer algunos detalles de la historia de Jacob, de Jacob y de la historia de Labán, para poder entender más a fondo cómo es que la historia se va a desarrollar y por qué suceden algunas cosas, y así nosotros también podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bien, vamos entonces con Jacob. Huye de su hermano Esaú. Sabemos que huye de su hermano Esaú, ¿por qué? Porque le había quitado su bendición, ¿verdad? El padre le quería dar la bendición a Esaú, pero él, engañando a su padre, confabulándose con su madre, porque dice la palabra de Dios que Jacob era el preferido de su mamá. Y acá también quiero hacer un paréntesis y hablarles de eso, ¿no? A veces nosotros, quienes tienen varios hijos, no debemos tener un preferido, no debemos tener una preferida, porque eso nos podría hacer caer en pecado sin darnos cuenta, porque realmente la madre no se da cuenta, pero cuando tiene cierta afinidad por alguno de sus hijos, podría hacer por ese hijo algo que quizás no sea lo mejor. Y la mamá sin querer hizo esto. Bueno, entonces Jacob se escapa. ¿Por qué? Porque su mamá le dice,
anda, vete porque tu hermano te quiere matar. Y dice la palabra que de Dios desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición que le correspondía a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo y después de la muerte de mi padre mataré a mi hermano, dice él. Miren, ya había discordia entre los dos y a raíz de eso Jacob tiene que huir para evitar ser víctima de su hermano. Luego vamos a hablar un poquito de Labán. Labán era un hombre ambicioso, sí, pero ¿cómo lo sabemos? Les cuento un poquito. No olvidemos que Labán era hermano de Rebeca, ¿verdad? Rebeca, mamá de Jacob, y al mismo tiempo era esposa de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Cuando Abraham llega ya viejo, llama a su esclavo, llama a su siervo, el que había estado acompañándole toda la vida, al más anciano, y le dice, bueno, yo hoy estoy viejo y me voy a morir, necesito que me ayudes a conseguirle esposa a Isaac, pero no quiero que él se enamore de una mujer de Canaán, porque sabemos muy bien que las mujeres de Canaán no tenían muy buena reputación, ¿verdad? Él quería que más bien él fuera a su parentela y buscara mujer de allá. Después de que hacen un trato, él se compromete a eso, el siervo va en busca de la mujer. Pero él iba un poco asustado porque tenía miedo a que no lo vayan a escuchar y que finalmente no pueda traer a la mujer que debía ser para Isaac. Y acá empieza la historia bonita donde también va a empezar la historia de Jacob con Raquel. Se queda en el pozo, en ese famoso pozo esperando porque sabía que las doncellas llegaban ahí a llevar agua o a dar de beber a su rebaño. Y se queda esperando. Y se arrodilla y le pide a Dios y le dice, dame una señal. Por favor, Dios, dame una señal. Quiero que me demuestres que tú estás conmigo. Y le ora y él le pide y le dice, aquella jovencita que se acerque, aquella princesita, aquella doncella que se acerque y a quien yo le pida agua y ella me conceda agua y también me ofrezca agua para mis camellos, que sea ella a quien tú has escogido para esposa de Isaac. No terminó de orar, de pedirle a Dios, a clamarle y dice que se acerca Rebeca y no sabía que era Rebeca. Y sucede todo esto. Ya se estaba yendo Rebeca después de coger el agua y él le dice, ¿podrás darme un poco de agua para tomar? Por supuesto, le ofrece y también le daré a tus camellos. Se inclinó, dice, a darle gracias a Dios porque la señal estaba ahí. Entonces era costumbre llevar ciertas cosas para darle al padre de la futura esposa, ¿verdad? Cuando se iba a pedir la mano, joyas y animales. Y le pone, dice, pulseras, 2 pulseras, le pone un anillo, le pone también acá un anillo en la nariz, que también acostumbraban. Y, a ver, mi batería me avisa que se está un ratito, hermanitas. Vamos a seguir con la historia. Ella se alegra porque él hace todo eso y va corriendo. Pero antes de eso, él le dice, ¿será que tienes posada en tu casa para mí y para mis animales? Por supuesto, le dice, y no solamente para ti, también tengo para tus animales forraje y agua. Y se va. Y ella dice que corre emocionada y le cuenta a su madre lo sucedido. Y Labán, que era su hermano, era joven todavía, estaba escuchando y miren, y dice, vamos a ver acá. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Y le dice, ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Escuchó que traía tantas cosas y de pronto le ofrece, le dice que ya había preparado un lugar para él y para sus camellos. Curioso, realmente. Bien, empezamos entonces con la historia. Vamos con la historia. Amor a primera vista. Veamos. Nos dice la palabra de Dios. Dice que Labán, de quien acabamos de hablar, ratito, mis hermanos, voy a conectar esto antes de que se me vaya la batería.
Mil disculpas. Dice que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, en tanto que Raquel era de lindo semblante y hermosa apariencia. Y Jacob se había enamorado de Raquel. Lo poco que nos habla la Biblia acerca de la apariencia de Lea era que sus ojos eran delicados. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese delicados se refería más bien a entristecidos, caídos, que posiblemente ella estaba teniendo alguna enfermedad o se estaba volviendo ciega. Es lo que ellos mencionan. Pero bueno, pero sin embargo de Raquel sí nos dice que Raquel era de lindo semblante, de hermosa apariencia, ¿verdad? Y Jacob se había enamorado de Raquel. Bien, entonces continuamos con la historia. Sabemos que Labán lo lleva a Jacob a su casa, le ofrece un lugar donde vivir, él trabaja 1 año gratis para su tío y después del año él le dice, yo no puedo seguir trabajando, pues le cuenta que estaba enamorado de Raquel y Labán es el que le dice, hijo, pero tú no puedes seguir trabajando de manera gratuita, yo tengo que pagarte, yo tengo que darte un sueldo. Y él le dice, estoy enamorado de Raquel y yo quiero casarme con ella. ¿Te parece si trabajo 7 años por ella? ¡Wow, Labán! 7 años era un montón, muchísimo. Si cambiamos esos 7 años de trabajo gratuito con algo que le hubieran llevado, algo físico, era muchísimo, muchísimo dinero. Y él inmediatamente le acepta. Pasan los 7 años y con justa razón, Jacob le dice, ahora dame a Raquel, quiero casarme con ella. Y veamos qué sucede. Entonces, dice, reunió Labán a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. ¡Wow! Y Jacob se acostó con ella. Y llegada la mañana, he aquí era Lea. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Acá empieza la historia triste realmente. Es penoso. Yo me imagino cómo se habría sentido Lea. Quiero imaginarme a Lea estos 7 años viendo cómo Jacob miraba a su hermana, enamorado. Ella nunca había tenido una experiencia amorosa, nadie la había querido, nadie la había amado y posiblemente siempre la miraban a la hermana porque ella era la hermosa, la bella. Y después de que su padre la lleva y el esposo al día siguiente le reclama de esta manera, porque yo no creo que haya sido un reclamo, oye, mira, ¿por qué hiciste eso? No, de haber sido, ¿qué has hecho conmigo? De haber sido un reclamo fuerte. Y ella escuchando. Vemos acá, hermanitas bellas, miren, Lea es víctima de su padre. Yo no estoy muy de acuerdo porque no nos dice la Biblia, pero de acuerdo a todo lo que he podido estudiar, yo más bien creo, no que ella hizo un complot con su padre, sino más bien ella fue sumisa a su padre y obedeció. Y el padre le dijo, ven conmigo. Y ella fue. Vemos acá que al escuchar el reclamo de Jacob, podríamos decir que ella experimentó el menosprecio, menospreciada por su esposa. Qué pena, ¿no? Escuchar, oye, yo no quiero casarme con, ¿qué pasó? ¿Por qué me diste a ella? Yo no la escogí. Qué triste debe haber sido. Me imagino yo a Lea escuchando esa conversación de Jacob con su padre. La pregunta que todos hacen, ¿y por qué no se dio cuenta Jacob que era Lea y que no era Raquel? Las celebraciones eran de 7 días, las celebraciones, obviamente, había vino, ellos tomaban, y dice que se le entregaba, la costumbre de entregarle a la doncella en la noche.
Imagínense por allá, no es como en la capital, como tenemos ahora pues luz, tenemos todo, no, era oscuro. Y dice que iban, como ustedes pueden ver ahí en el fondo de la pantalla, totalmente cubiertas, con un velo que les cubría totalmente. Y algunas hasta habían sido pues, como, las ponían como a una momia, les ponían tules y las envolvían. Y obviamente, posiblemente Jacob estaba pues algo ebrio, que no se dio cuenta. Bien, seguimos entonces. ¿Qué sucede? Cuando Jacob le reclama a Labán y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Bueno, pues Labán le dice, mira, en mi pueblo se acostumbra a hacer esto. Yo no te puedo dar a mi hija menor si es que mi hija mayor primero no se casó. Bueno, trabaja 7 años más y te daré a la otra, pero cumple con estos 7 días de matrimonio, porque ellos celebraban 7 días, y luego te daré a Raquel. Bien, entonces le dice, no cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se acostó con Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años por Raquel. Miren, he puesto estas letritas como en blanco. ¿Para qué? Para que puedan ver. Acá creo que me faltó una palabrita. Ahí está. Sustituida por su hermana. Qué triste. Fue víctima de su padre. Experimentó el rechazo cuando Jacob le reclama a Labán. Luego ve que es sustituida por su hermana, que Jacob, el hombre a quien ella amaba, la amó muchísimo más a Raquel, la amó también más que a Lea. Quiero que todas nos pongamos nosotras como mujeres en el lugar de Lea. ¿Cómo se debía haber estado sintiendo, mis hermanas? Tener que ser sumisa en aquellos tiempos, no poder decir nada, obedecer al padre en todo lo que le dijese, aun si era injusto, sentirse rechazada, que no la querían, sentirse utilizada, luego sentirse sustituida por la hermana. Qué triste, ¿no? Sentirse sustituida por alguien que es tan cercano a ti, alguien con quien compartiste tu juventud, alguien a quien consideras que te ama y tú amas. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Primer hijo. Nos vamos a detener ahí. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Miren, Jehová puso los ojos en Lea. Vio que ella estaba siendo menospreciada por el esposo. Posiblemente también por la misma Raquel. Y Dios tan generoso, tan bueno, dice, le dio un hijo y ella llamó Rubén, porque Jehová ha mirado mi aflicción, le voy a poner de nombre Rubén. Y ahora, por tanto, me amará mi marido. Ella anhelaba, dijo, un hijo, con un hijo, él me va a mirar a mí porque Raquel no le puede dar hijos, no le ha dado hijos hasta ahora. Por lo tanto, mi esposo va a venir a mí. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, el segundo hijo. Y seguía esperando a que su esposo se acercara a ella, que su esposo la amara. Porque si bien es cierto, sí la tomaba como esposa, pero no la tomaba con amor, solo como un tema de procreación, procrear, ¿verdad? Procrear, porque en aquellos tiempos era de mucha bendición tener muchos hijos, y el no tener hijos era maldición. Por eso las mujeres se desesperaban cuando no le daban hijos a sus esposos.
Y dice que, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Ella seguía esperanzada que su esposo, al ver que ya eran 3, wow, no, Lea, me voy con Lea. Posiblemente pasaba más tiempo o todo el tiempo con Raquel. Y ella quería que esté a su lado, pero el esposo no iba, no estaba, no pasaba el tiempo con ella. Vamos a ver entonces acá Rubén. Dice, Rubén, ved un hijo. Dios me ha dado un hijo. Él ha mirado mi aflicción. Y supongo que habrá dicho, mira, esposo, ve, te estoy dando un hijo. Pero el esposo no veía, no miraba. Luego llamó a su segundo hijo, Simeón, que dice, él oyó. Y yo me quiero imaginar acá, esposo, mira, oye, escucha, mira, acá tienes otro hijo, te estoy dando otro hijo. Pero el esposo tenía la mirada centrada en Raquel. Luego, Leví, el que une a los suyos. Habrá pensado, wow, ahora sí, mi esposo se va a unir a nosotros, vamos a hacer una familia. Leví, unión, el que une. Pero lamentablemente todo fue en vano, hermanos. Pero vemos en todo este pasaje, podemos ver que Lea le pedía a Dios. Lea le oraba a Dios. El error estuvo en que ella no le pedía para un propósito que no sea ella, para satisfacción de ella, porque al ella querer que su esposo la mire, que la ame, era ella el centro. Ella era la que se quería sentir amada, que no está mal, es normal, pero de alguna manera no estaba poniendo a Dios en primer lugar. Le pedía, pero le pedía para ella, para, por decirlo así, para satisfacción personal, para sentirse amada. Y sabemos que la palabra de Dios dice que hay más gozo en dar que en recibir, ¿verdad? Cuando yo amo, tengo mucho más gozo y debo sentir más gozo que cuando yo recibo. Y miren lo que pasó. Hasta ahí ella se dio cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Y creo que ya con todo el tiempo que fue pasando, y tuvo otro hijo, a quien puso de nombre Judá. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso lo llamé Judá. Hasta que por fin dijo, alabanza, alabado seas tú. Y dejó de lado la parte personal, el amor de su esposo hacia ella y dijo, no, me voy a centrar en Dios. Alabado sea Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Judá. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan Judá? Lo vamos a ver luego. Es acá donde ella tiene contentamiento. En ese hijo ella encontró contentamiento. Y definitivamente Dios también encontró contentamiento en ella, porque ya ella había puesto su mirada en Dios, ya no dijo, oye, escúchame, mira, te he dado un hijo, ahora este hijo nos va a unir, no, ahora dijo, alabado sea Dios, alabado seas tú, alabado sea tu nombre. Y encontró contentamiento en ese hijo porque su alabanza era para Dios, porque su entrega era para Dios. Vamos a ver los hijos finalmente. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? Dice en Génesis 35:23, los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Quiero que nos centremos en estas 2 tribus, ¿verdad? Porque no olvidemos que ellos fueron quienes dieron origen a las 12 tribus de Israel. Fue de acá estamos hablando 6 hijos de Lea, los 6 hijos son quienes finalmente van a dar origen a 6 tribus de Israel, de las 2. No olvidemos que Leví
De ahí nace la tribu de los sacerdotes, el sacerdocio, ¿verdad? Y estamos hablando que los sacerdotes no eran cualquier grupo, era un grupo escogido, un grupo especial. Los que se preocupaban de la parte espiritual del pueblo, los que trabajaban fuertemente para las cosas de Dios. Judá, maravilloso, de cuya descendencia nacería el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Hermanas, ¿sabían ustedes que de Lea viene la línea de Cristo Jesús, de uno de sus hijos? Miren, qué maravilloso. Raquel era la dueña del corazón de Jacob. Lea era la esposa no amada. Pero miren la bendición grande. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos hablando de Judá, cuando ella dice, alabado seas, glorificado seas? Es que Dios había puesto los ojos en ella y había visto su corazón, y su corazón estaba ya con Dios al 100%, ya no con el esposo, ya no con ese deseo, esa tristeza de no ser amada por el esposo, sino que dijo, esto ya no, tengo que mirar algo más, mucho más grande, que es la promesa, que es mi Dios, que es el que me va a amar de manera incondicional. Y miren, es a partir de la descendencia de Judá que nace nuestro Señor Cristo Jesús, quien salvaría al mundo posteriormente. Veamos entonces cómo fue que Lea fue aprendiendo a tener contentamiento a raíz de sus hijos. Vamos a ver nosotros a raíz de los nombres que ella le va poniendo a sus hijos, cómo es que podemos ver el diario en la vida de Lea, cómo fue transformándose de una mujer que puso sus ojos en el hombre, que puso su esperanza en el hombre y finalmente puso sus ojos en Dios. Y Dios la bendijo. Cuando tuvo a Rubén, a Simeón y a Leví, hijos que habían sido consagrados a su esposo. Y dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y definitivamente, ella no recibía contentamiento, ella no recibía recompensa, solo era una mujer triste cuando iba consagrando los hijos a su esposo y estaba dejando de lado a nuestro Dios. Y no olvidemos que nuestra palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás viene por añadidura. Y miren, de acá nos llevamos un gran ejemplo, porque no olvidemos que Lea no dejaba de orar. Lea no dejaba de ser una mujer piadosa, una mujer de fe, una mujer de oración, pero tenía un error. Estaba pidiendo para satisfacción propia, para sentirse amada, para cosas que finalmente van a quedar acá en la tierra y no van a trascender más allá. Y dejó de lado ese amor, centrar su amor en Dios. Luego nace Judá, el hijo consagrado a Dios. ¡Qué maravilla! Y es ahí donde Dios bendice, porque no olvidemos que es la línea de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en su palabra que no estéis para nada afanosos, sino más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y dice, miren qué maravilloso, siempre la palabra de Dios con su promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos dice en Salmos 34:8, probad y ved que el Señor es bueno y cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Consagró su hijo a Dios y miren, se llevó todas las bendiciones. Tremenda bendición. Qué lindo ser la mujer que trae al hijo y el hijo que sea el inicio de la vida en Cristo Jesús, que sea el inicio de una esperanza de vida para todos, que sea el inicio del nacimiento del Salvador de cada una de nosotras, mis queridas hermanas. Luego, ya después de aquello, tuvo a Isaac y a Zabulón, pero ya su devoción estaba en Dios, ya amaba a Dios y de repente quizás ya no estaba muy interesada en si Jacob la amaba o no la amaba, ella seguía siendo buena. No leí ninguna parte en la Biblia donde diga que Lea
fue una persona mala, que fue una persona renegada, que le reclamó a su hermana o que le reclamó a Jacob. Hay una sola partecita donde ella le dice, ¿no? Y le dice, hey, que me has quitado a mi marido y ahora también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo, cuando ella le pide que le regale unas mandrágoras que su hijo Rubén había conseguido en el campo, ¿verdad? Es la única parte donde ella le dice, y es como un reclamo, de repente lo tenía en el corazón, lo tenía, y eso es normal y natural, ¿verdad? Se sentía pues triste y lo soltó y le dijo, pero después no hay parte de la Biblia donde diga que Lea fue una mala mujer, que ella renegó de Dios, que ella le fue infiel al esposo, que ella le hizo la vida imposible a la hermana. No, para nada. O que le faltó el respeto, para nada, mis queridas hermanas. Entonces, en estos hijos ya su devoción estaba puesta en Dios. Y miren lo que debemos nosotros hacer siempre, poniendo todo en manos de Dios cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando por tentaciones, por tribulaciones. Debemos dar gracias a Dios en todo, hermanas, no solo cuando las cosas me van bien, principalmente cuando las cosas no me están yendo bien. Yo tengo que agradecerle a Dios. ¿Y por qué? Porque yo sé que Él me va a encontrar y me va a dar la solución, porque dice su palabra que juntamente con el problema Él ya nos trae la solución. Ya somos vencedoras en Él, pero tenemos que ser devotas de Él. Nuestra devoción tiene que estar en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo sus bendiciones van a venir por añadidura. Y dice, esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que demos gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, principalmente en lo malo, y agradecerle por los problemas, porque los problemas, hermanas, nos hacen crecer, porque los problemas nos dan experiencia de vida, nos hacen mirar las cosas de otra manera, nos hacen reconocer muchas veces que no hemos estado yendo por buen camino. Y finalmente, eso nos endereza el camino hacia donde tenemos que ir y nuestra mirada se pone así rectita hacia Cristo Jesús. Bien, vamos a ver entonces Lea, una mujer ejemplar y honrada por Dios. Efectivamente, era una mujer ejemplar y fue honrada por Dios, y ya vimos por qué fue honrada por Dios, ¿verdad? Lea amaba a su esposo y no se cansó de buscar su amor y le fue fiel hasta la muerte, mis queridas hermanas. De su hijo Leví nació la tribu dedicada al sacerdocio y al servicio de Dios en el tabernáculo y en el templo, de donde salieron Moisés y Aarón. Y era una mujer de fe y oración. Y un día Dios rescataría al mundo a través de su descendencia. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Sabían ustedes todo esto de Lea? ¿Se lo imaginaban, hermana? Tan poquito se hablaba de la Biblia, tan poco se habla en la Biblia de ella, pero miren cuánta enseñanza tenemos, cuánta historia podemos ver en esto. Vamos a ver algunas enseñanzas. A ver, dice, nos recuerda el diseño divino de Dios para el matrimonio, un hombre y una mujer. Vamos a ver. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Otras traducciones dicen teniendo relaciones sexuales mientras ella viva, ¿no? O sea, con la hermana. Eso ya obviamente está posterior a esta historia, y vemos porque trae rivalidad, ¿verdad? Trae diferencias, trae muchas veces odio y a veces hasta muerte, hermanas. Y por eso la palabra de Dios nos dice, no tomarás mujer juntamente con su hermano. Y, y yo siempre digo, ¿no? Eh, Dios quiere mucho para nosotros, Él tiene un propósito para nosotros, pero a veces somos nosotros quienes nos desviamos del propósito de Dios. Esta historia nos enseña y nos da a entender la importancia del matrimonio como un diseño divino de Dios, hombre y mujer. Dos mujeres y un hombre no encajan, hermano. Definitivamente no. O dos mujeres, un hombre, o viceversa, ¿no? Definitivamente no.
la vida no va a estar buena. La vida va a tener problemas, va a tener dificultades, vamos a estar en pecado. Y finalmente no vamos a agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, vamos a estar lejos de Él. Y podríamos perder aquello por lo que tanto estamos luchando, que es alcanzar algún día la corona de vida. Nos recuerda el valor de un carácter piadoso. Efectivamente, Lea tenía un carácter piadoso. Era tarda para la ira, era una persona que tenía mucha misericordia. Dice la palabra de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Características de nuestro Dios, ¿verdad? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y a eso, hermanas, debemos nosotros anhelar, a tener un carácter misericordioso, siempre estar regidas por la verdad, por la justicia divina. Y debemos ser, hermanas, tardas para la ira. A veces la ira nos gana, a veces la falta de dominio propio nos gana. Y lo que sucede es que nos aleja de Dios porque esas cosas nos van abriendo un camino, nos van haciendo un camino mucho más ancho. Y finalmente, cuando vemos, no tenemos ese camino tan pequeño que nos lleva a la presencia de Dios, que nos va a llevar algún día poder ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, que tanto es el anhelo de cada una de nosotras. Luchemos, hermanos, luchemos por ese fruto del Espíritu, y uno de ellos es el dominio propio. Seamos tardas para la ira y más bien seamos bondadosas, seamos misericordiosas, anhelemos la verdad que está en Cristo Jesús. Nos recuerda la importancia de descansar y confiar en Dios. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así es, hermanas. No pongamos las ansiedades en nosotras mismas, porque, créanme, va a ser muy pesado. Los problemas van a ser muy pesados y nos vamos a caer. Pongamos más bien nuestros problemas, nuestras preocupaciones en manos de nuestro Dios, y Él dice que lleva nuestras cargas. Es tan bueno y tan bondadoso que Él permite que las llevemos hasta donde podamos. Cuando ve que ya estamos débiles, estamos cayendo, entonces, hermanitas lindas, Él nos lleva, nos ayuda a llevar nuestras cargas. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner nuestra esperanza en Él, hermanas, sin titubear. No como las olas del mar que van y vienen y de pronto ahora sí y mañana no. No, hermanas, no. Si yo digo, Dios mío, yo confío que hoy día no va a llover y yo salgo a la calle, no debo llevar paraguas. Porque si llevo paraguas es porque estoy desconfiando que Dios me va a conceder. Yo tengo que tener la certeza de que Dios va a concederme los pedidos conforme a su voluntad definitiva, conforme a sus propósitos. Así que, hermanitas lindas, pongamos siempre nuestras preocupaciones, nuestras tensiones, nuestras ansiedades, nuestras tristezas en manos de nuestro Dios y confiemos en que Él nos va a dar solución a cada una. Nos recuerda que debemos estar preparados para aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Así es, conforme a tu misericordia. Si hoy día me pasa algo por el cual yo oré para que no pasara, pero pasó, así como Lea, miren, Lea le oraba, y de pronto ella no sentía que Dios oía porque no le concedía al esposo, pero le estaba bendiciendo, hermanas, la estaba bendiciendo, ojo con los hijos. Si bien es cierto, no le concedía lo que ella le pedía, pero la estaba bendiciendo. Y finalmente esa bendición fue para más. ¿Se dan cuenta? A veces le pedimos nosotros cosas a Dios y Dios no nos concede porque no está dentro de sus propósitos. Pero nos está bendiciendo por otro lado y vemos, sí, no pasa esto, pero de pronto veo que Dios no me abandona. Es porque Dios ha puesto la mirada en ti, porque eres su hija. Y como Padre amoroso, nuestro Padre celestial, como Padre amoroso, si nosotras, como madres, como padres, jamás dejaríamos pues a nuestro hijo de hambre. ¿Qué será pues nuestro Padre que está en los cielos, que nos creó a imagen y semejanza de Él? Porque mis hermanas lindas, nosotras hemos sido diseño divino, diseño a imagen y semejanza del mismísimo Dios, pero al mismo tiempo tenemos un sello único, un sello especial que nos hace diferentes unas de otras. Pero
No olvidemos que tenemos ese sello divino y al mismo tiempo somos únicas e irrepetibles. Esta parte es la que me gusta. Y por eso el cambio del nombre. ¿Recuerdan ustedes cuando les dije que había cambiado el nombre? El nombre de Lea, en un inicio le había puesto la esposa no amada y después decidí ponerle la esposa menospreciada, menos precio, con menos valor que la otra, ¿verdad? En este caso era Raquel. Y quise ponerle a esto el sepulcro familiar. Ustedes sabían que Raquel murió dando a luz a su segundo hijo porque Dios le concedió el poder tener 2 hijos, el poder ser madre, y le concedió 2 hijos y murió dando a luz a su segundo hijo. Y dice que fue enterrada en el camino. ¡Wow! Yo no me hubiera imaginado, miren, ¿ah? Y de pronto Lea quedó sola con Jacob. ¿Quién sabe, no? O sea, todo es propósito de Dios. Raquel, la esposa amada, la esposa por quien Jacob daba la vida, murió. Y de pronto Lea, la esposa no querida, la esposa menospreciada, la esposa que anhelaba tener el amor de su esposo, se quedó sola con el esposo que tanto anhelaba, cuyo cariño anhelaba tener para ella sola. Y miren lo que pasa, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Después les ordenó y les dijo: Jacob, voy a hacer reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón Eteo para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer, Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer, Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lea. Y él pedía que lo sepulten también ahí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Realmente. Yo le puse el sepulcro familiar. Abraham y Sara, esposos que se amaron. ¡Oh! Como no se pueden imaginar, fueron enterrados ahí. Isaac y Rebeca fueron enterrados ahí. Jacob y Lea fueron enterrados ahí. Abraham y Lea, amor incondicional. Isaac y Rebeca, amor hasta la... ¡Wow! No les voy a poner los corazoncitos en Jacob y Lea, mis queridas hermanas. Se los voy a dejar para ustedes, para que ustedes piensen y digan, ¿creen ustedes que finalmente Jacob llegó a amar a Lea? ¿Creen ustedes que al final Lea pudo obtener aquello por lo que tanto luchó, aquello que anheló y aquello que le pedía tanto a Dios, el amor de su esposo Jacob? Eso se los dejo de tarea, mis queridas hermanas. No lo dice la Biblia, pero creo que es muy fácil poder sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? El sepulcro familiar, y miren, y finalmente no es Raquel la que fue enterrada ahí, sino Lea. Así es, mis queridas hermanas. Bien, entonces, hermanitas lindas, las voy a dejar con este versículo que es muy lindo, Salmos 27:14, que dice: espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza, pon tu esperanza en el Señor. Dios me las bendiga, mis queridas hermanas. ¿Qué mensaje?